Ya estamos de vuelta completamente en vivo y seguimos con más del matinal, un nuevo día de Atacama Noticias, y ya estamos aquí preparados para nuestra próxima entrevista, así que le damos la bienvenida a nuestro invitado, Lautaro Carmona. Muchas gracias por estar aquí nuevamente en nuestro matinal. Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días, Dayana, buenos días, Carlos, buenos días a todos los auditores. Muchas gracias, Lautaro, buenos días. Hay varios temas que, sobre todo en esta perspectiva más regionalista, cobran mucha importancia, y uno de estos es sobre la salud, cómo se desarrolla la salud pública en Atacama, y le quería preguntar sobre este tema, y también si tiene algunas propuestas como candidato a diputado para solucionar alguno de estos problemas para la región. Bueno, la salud es un problema casi del número uno en todo tipo de núcleo familiar, de trabajadores, de grupo vecinal, porque es un dato realidad. Tenemos una buena infraestructura de salud a lo largo de la región, pero tenemos una escasez muy alta de profesionales y de trabajadores de la salud. El punto es que, por ejemplo, existiendo condiciones para que hubiera maternidad en El Salvador, en Diego Almagro, en Chañaral, en Tierra Amarilla, etcétera, etcétera, no la hay porque no hay recursos humanos, porque no hay profesionales y trabajadores que atiendan. Y entonces nos damos el gusto de tener que centralizar los nacimientos, exponiendo a una madre a punto de tener un niño o una niña en un trayecto que en nuestra región a ratos son 170 kilómetros, y si es que no son 200, si es que viene de El Salvador. Entonces ahí hay un tema que golpea, y la pregunta es ¿por qué no hay chañaralinos? ¿Por qué no hay dieguinos? Tiene un segundo factor, que es un tema cultural, que es un tema de sentido de pertenencia, de identidad, de raigambre, que a todos nos gusta tener y lucimos con orgullo de dónde somos. Y está, digamos, el tema de los especialistas, que ya es un tema crítico, que hace que se posterguen exageradamente las patologías que requieren tratamientos de urgencia. ¿Qué podemos hacer? Tiempo atrás, este es un problema histórico, no es un tema solo de hoy. Tiempo atrás nosotros fuimos parte muy activa en las conversaciones con la universidad para que contáramos dentro de nuestra universidad con una facultad de medicina. Yo me felicito de haber sido parte de esas gestiones. Ya hoy día tenemos facultad de medicina y tiene 4 años, ya tenemos cuarto año. Estuve ayer conversando con el vicerrector de la universidad, en ausencia del rector por compromisos obligados de él, Forlín Aguilera, y me explicó largamente por qué él proviene precisamente de la Facultad de Ciencias Médicas. ¿Cuál es el proceso que han llevado adelante? ¿Cómo ya están integrados una cantidad no plena, no 100% de muchachas y muchachos de origen atacameño estudiando medicina? Ahí hay que aplicarle un poquito más de nivelación, de propedéutico, para que sean muchos más todavía los que postulen. Y podríamos pensar que en un par de años vamos a tener los primeros egresados de nuestra facultad con una fuerte raigambre atacameña, lo que va a orientar a que muchos de ellos se queden, se radiquen, sean parte nuestra, incluyendo la especialidad, la hagan y vuelvan. En lo inmediato, ¿qué creo que hay que hacer? Primero, incluso tomando en cuenta el tremendo ejemplo. La fuerza del ejemplo siempre es un dato para formar gente, para orientar, etc. Ellos tienen fuerza del ejemplo en lo que ha sido primera línea en la lucha por la vida y por la salud a propósito de la pandemia sanitaria que asola al mundo y a Chile entero. Y sin embargo, tienen poca dotación, tienen bajos salarios, sobre todo los trabajadores, y hay que integrar mucho más médicos y especialistas. Hoy día vamos a tener que coexistir además con lo que significa el que muchas patologías que tenían horas de operación tuvieron que postergarse porque estaba latente el contagio del COVID en los centros hospitalarios. Yo quería hablar de esto ayer con el director del hospital, pero lamentablemente él no pudo. Voy a insistir en una conversación con él porque es un tema que a mí me interesa mucho. Ese es uno de los grandes temas. La gran solución es más presupuesto. La gran solución es prioridad en concentración en la actividad pública, en el hospital,
sin perjuicio que en las horas libres, tal cual, en las horas libres ellos pueden ejercer la profesión de manera privada, pero tiene que estar la prioridad en el centro de salud pública. Esa es la fórmula que yo creo no es muy mágica. Si uno incorpora, yo creo que a esta altura debemos tener pabellones, si es que no tienen problemas de mantención, yo espero que no, porque sería tremendo que los tuviera, debemos tener ciertas horas de ociosa por falta de más anestesistas, por falta de tener más profesionales distribuidos en la región. Doctor, otro tema bastante importante, relevante y que se genera y se conversa en varias épocas del año tiene que ver con la contratación de personas acá de la región de Atacama. Sabemos que principalmente la minería se contrata muchas veces de afuera y no se le da a lo mejor prioridad a las personas de la región. ¿Se puede cambiar eso? ¿Se puede modificar para que a lo mejor más personas de la región trabajen acá en la región? Fíjate que si uno pone el eje en la calidad de vida, no cabe ninguna duda, y lo podemos comprobar nosotros mismos, cada uno en su propia experiencia laboral, que tener el centro de trabajo en el territorio donde uno habita es mucho más potente, lo hace todo más fácil, convive con la familia, convive con las otras redes sociales que cada ser humano tiene y la actividad laboral. Sin embargo, esta promoción de movilidad de trabajadores de cualquier territorio hacia este o de este hacia otros, hace que los trabajadores vivan un tiempo de tránsito y vivan exageradamente de tránsito eternamente. Nunca están con Reagan porque viven en campamentos, lejos de las ciudades y de las urbes, y provienen de distintas regiones del país. Yo no tengo nada en contra, lejos, siempre defenderé los derechos de los trabajadores, pero creo que ellos mismos van a estar de acuerdo que en igualdad de condiciones, si hay dos personas que tienen los mismos méritos, quien debe tener la prioridad es quien está en el territorio del centro laboral. Esto lo pongo como ejemplo a una política que yo cuestiono directamente, que es la política que tiene Codelco Salvador. No conozco las otras divisiones, pero voy a hablar de Codelco Salvador. Y yo los invito a que nos comenten públicamente cuántos trabajadores de los nuevos que se requieren a propósito de Rajo Inca o de las renovaciones naturales, porque hay jubilaciones, provienen del territorio de Atacama. Son los menos. Entonces, cuando una persona nace en una región minera, tiene por una idea vocacional de primera propensión a identificarse, más allá de la aptitud, porque a veces no acompaña la aptitud, pero sí la vocación de relacionarse y formarse en la minería. Pero su horizonte inmediato no está en la región. Yo conozco muchachos, y muchachos muy destacados en Chañaral, que estudió en Diego Almagro, que trabajó primero en la minería en Chañaral y que hoy día su promoción está en Santiago. Siendo que estamos llenos de centros mineros aquí, él tiene que ir a hacer su experiencia laboral a otra región, más allá de la opción, porque es la mejor condición laboral. Entonces, creo que nosotros debemos plantearnos en el tema de política de empleo, primera cosa, de política de prioridad en lo que son los insumos básicos para cualquier actividad que sea por el desarrollo, ya sea la minería, ya sea la construcción, etcétera. Así como el trabajador de la zona, el insumo que provenga de la pyme o del emprendimiento de la zona. Y no tengamos, cuando hay grandes oportunidades de activar, por ejemplo, en el transporte, o de activar, por ejemplo, en los productos de ferretería o de materiales de construcción, tengamos empresas macro que vienen desde Santiago, se instalan, terminan la obra, desarman sus cosas, se van, y los trabajadores quedaron mirando la carnicería. O sea, no puede ser eso una forma de incentivar una relación potente, y yo creo que eso es absolutamente posible a propósito de avanzar seriamente hacia una real descentralización del país. Y yo asumo que la región de Atacama, con su gobernador y su cuerpo de consejeros regionales, dará batalla importante a favor de su gente. Y en eso todos quienes tienen tareas de representación en el Parlamento, en los municipios, en las concejalías, deberán ser parte de una sola unidad
que defienda esto y que logremos preferencia, insisto, en igualdad de condiciones. Yo no estoy pidiendo que la empresa nos regale un subsidio y diga, bueno, se requería un oficio y una preparación de tal manera, hemos tenido que disminuir. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo en igualdad de condiciones. Y por otra parte, yo creo que en la política de empleo será completa en la medida que también sea público cuáles empresas y a cuántas y cuántas personas en situación de discapacidad están incorporando al mundo del trabajo. Si no, la discriminación silenciosa, la discriminación que es muy brutal, que es muy inhumana, porque no permite potenciar y desarrollar, la está ejerciendo desde la casa misma, me refiero desde la propia región, y eso no corresponde entre gente que debiera promover la potenciación de los seres humanos en todos los espacios, incluyendo el ámbito laboral, y para eso, digamos, deberíamos estar disponibles todas las autoridades de representación. Claro. Otro de los temas que ha cobrado mucha relevancia, sobre todo en la población de Atacama, son las problemáticas socioambientales. Hay zonas saturadas en Atacama, hay zonas de sacrificio también en la región. ¿Cuál es el diagnóstico político que usted hace sobre este tema? Y si tiene algunas propuestas para superar estos conflictos en la región. A ver, yo creo que lo primero que hay que incorporar como una suerte de ranking de cómo uno concibe la vida es que la saturación en temas medioambientales es a largo plazo un crimen contra quienes habitamos el territorio. Y por tanto, frente a eso tenemos que tener una mirada y usar y potenciar no solo la inteligencia, sino la sabiduría para abordar estas cosas. No podemos coexistir con una tranquilidad y una pasividad frente a que, dado que tenemos minería, estamos condenados a aspirar un aire contaminado de los metales propios que salgan de los relaves. Tenemos una región que es históricamente golpeada desde el punto de vista ambiental, como el embancamiento de lo que eran los relaves que llegaban del río, por el río Salado hasta la playa de Chañaral, que la vida demostró, pues en ese momento había una ignorancia respecto al tema ambiental, se imaginaban que el mar podría ser un vehículo que trasladara y diseminara, digamos, la contaminación. La vida dijo que no. Y hoy día se vive, digamos, en una zona que tiene saturación en esa parte. Llegamos al otro extremo, a nuestro límite sur, y pretende, y a propósito de esto, la acusación constitucional contra el presidente de la República, una cuestión que es muy grave, pero es muy potente, que uno de los hechos sea el tema ambiental. El tema ambiental de Minera Dominga no solo es un tema de la cuarta región. Minera Dominga va a afectar lo que es el archipiélago de Humboldt. Y nosotros tenemos una joya, Chañaral de Aceituno, que forma parte de ese archipiélago. Esa es una unidad ecoambiental marina única y exclusiva en el mundo. Y este caballero, porque tiene el cargo de presidente de la República y porque tiene un amigo que se llama Délano, se le ocurría que podía pasar por arriba, y vamos a ver si siguen adelante con ese proyecto. Defender Chañaral de Aceituno, defender ese archipiélago, es una tarea no solo de ecologistas, es una tarea de inteligencia, una tarea de todo el mundo que sienta que la vida debe estar resguardada siempre. Tenemos en este plano que abordar una tecnología de emisión que sea 100% no contaminante. Es muy cara, o sea, poner al día ENAMI es muy caro. Es que no hay nada más caro que la vida humana. No tiene precio la vida humana, por tanto no hay valor que valga que no sea resguardar al mes por mil la no contaminación en el caso de Paipote y de otros focos de contaminación ambiental. Para eso hay que adquirir todos los elementos tecnológicos. Siempre topamos, siempre hay un compromiso y una oferta, y topamos en que al final el valor es el que desestima. Es que ese valor no deberá estar de cargo de la gestión de la empresa, porque la empresa funciona y en el fondo sus ingresos son los que produce el pequeño minero. No podría sostener un tema ambiental macro, más allá de una empresa que se llama ENAMI, solo los pequeños mineros. Esto debe ser un tema de Estado. Y por tanto el Estado debe ponerse con la tecnología full, que significa no tener contaminación desde ahí en una zona que es tan urbanizada, que es tan
poblada, como es en este caso Paipote, donde se ubica la fundición de NAN. Creo que otro gran tema es el tema de la contaminación de las aguas. Y ahí vamos a entrar a una situación que es capítulo aparte. No puede la humanidad, no puede Chile seguir sosteniendo una política pública que trate de enfrentar una crisis mundial, una crisis que no tiene reversa, una crisis que llegó para quedarse, como dicen algunos, que es la crisis hídrica a nivel planetario. Bueno, esa crisis no es tarea de un privado, por más bueno que sea, por más que ejerza alguna profesión dadivosa, no es tarea de él hacerse cargo históricamente, pues no es un problema de 2 años, es un tema para siempre. Por consiguiente, el Estado debe ser el responsable del control de las aguas en el país y en nuestra región en particular. Ese es un tema muy crudo, muy complejo, que tiene blanco sobre negro datos que no resisten un análisis inteligente. Yo ahí pongo el ejemplo. Solo el 8% de las aguas que vienen de la alta cordillera se potabiliza para el consumo humano, y de ahí sale también el consumo de todo ente viviente, de nuestras mascotas, etc. El 8%. Un 20 y tanto, 25, unos dicen 25, otros dicen 27, 20, pero menos del 30 está destinado a la minería, que es la principal actividad industrial que tiene la región. Y sobre un 60% usa la agroindustria de exportación. La agroindustria de exportación, es decir, los parronales, para ser muy directo, no son del ADN de la región de Atacama. Son un experimento maravilloso, se demostró que el desierto podía producir uva y producía primores, por tanto, productos por adelantado para la mesa europea, para la mesa norteamericana, hasta donde se puede coexistir sin afectar a otro. Yo le saco una foto y le pongo un 7. Pero cuando esto empieza a tener una contradicción, un conflicto de intereses con, primero, la necesidad de tener agua potable al alcance de las personas. Segundo, la necesidad de tener agua de riego para la chacra, que está directamente vinculada a una política alimentaria para la mesa y el comedor de la población. Si esos números no dan, o se disminuye la cantidad de parronales, o tenemos que dedicarnos a otra cosa y darle preferencia a lo que es lo preferente. No es nadie me puede acusar que estoy persiguiendo la industria de la parra, porque lo que estoy haciendo es favorecer a los seres humanos, es favorecer la vida de las personas, es favorecer un acceso normal. Esta crisis ha alcanzado tal nivel que se inventó una tecnología para desalinizar agua, un 7. Esas desaladoras tienen límites, también impactan el medio ambiente marino. O sea, no es el chorro de sal después que se mete al mar, no es que deje la flora y fauna intacta. Pero bueno, veamos y acotemos. Pero esa tecnología eleva el costo de la producción de esa agua desalada. Ese costo quieren trasladárselo a la población. ¿Pero por qué a la población? Si la población no fue la que creó la crisis. La crisis la creó la industria de la parra, la industria de la minería, y por tanto la industria tiene que asumir en sus costos la tecnología que se crea porque ellos se consumieron el agua de la alta cordillera, que era hacer agua transcurriendo en el río, agua en las llaves de nuestras casas, etcétera. Doctor, sobre eso quería consultarle, sobre el tema del agua potable, y lo mencionaba en la última parte de su respuesta. ¿Qué se podría hacer para no generar el costo que llegue a la población, el costo por este déficit de agua potable? ¿Qué se podría hacer desde el Parlamento si usted fuera elegido diputado? Desde el Parlamento, una palabra muy directa y clara, que va a tener complejidades porque yo creo que van a resistirse, es llegar a la ecuación agua por agua. Señores, ustedes consumieron esta cantidad de agua, ustedes devuelven esta cantidad de agua desde el mar. ¿Cuál es el costo del agua que ustedes usaron y que viene de la alta cordillera? ¿Y cuál es el costo del agua que van a devolver? Es un problema de la empresa. O sea, nosotros no tenemos responsabilidad. Nosotros, población.
Ustedes son los que hicieron la opción para ganancias personales, individuales, privadas, de agotar el recurso hídrico en la región. Ustedes devuelven esa agua, agua por agua. Y eso significa que el costo de la tecnología de una desaladora, incluyendo el tránsito de esa agua entubada, lo tiene que asumir la empresa que creó la crisis hídrica en nuestra región. Eso es una ley que deberá orientar y deberá proteger a todas las familias que nadie les preguntó, señores, ¿usted le gustaría que tuviéramos una industria de promoción agrícola, plantación de parronales para que un puñado de personas se haga millonaria? Y a cambio de eso, ¿estarían dispuestos que si se acaba el agua van a tener que pagarle a usted? Obviamente que esa pregunta no fue hecha y la respuesta, si hubiera sido hecha, es muy evidente. No puede, es injusto, es un abuso, un nuevo abuso del privado respecto a la población que no sabría cómo defenderse. Estas votaciones se dan en un contexto diferente e importante, que es la redacción, este proceso constituyente, ¿cierto? ¿Cuál es, en ese sentido, la importancia que usted ve de estas elecciones parlamentarias en el medio de este proceso constituyente? Mira, si uno estudia la historia de la República de Chile, y distingue que todas las cartas magnas, todas las constituciones de la República de Chile fueron construidas por comisiones ad hoc, y no por un cuerpo colegiado electo para el efecto. Vamos a coincidir en que la próxima constitución constituye un hecho histórico. En origen, porque para que se formara la comisión primero hubo una consulta directa donde ha votado una cantidad de personas más que nunca en la historia de Chile. En el plebiscito de noviembre del año pasado, los millones de personas que votaron nunca en la vida habían tenido esa misma cantidad. Primera vez. Segundo, en la definición del cuerpo que redacta esto y que fue electo, con otras connotaciones históricas, un cuerpo paritario, un cuerpo con representación de nuestras primeras naciones, de nuestros pueblos originarios, un cuerpo por votación directa de ellos, dirigido por una mujer, un cuerpo dirigido por una mujer de nuestro principal pueblo originario, el pueblo mapuche, un cuerpo que debió asumir la inauguración de él en el lenguaje mapudungún, en el idioma de nuestra nación mapuche, que va a tener una ratificación de salida en un plebiscito exclusivo, con voto obligatorio. Millones de personas, por primera vez en la vida de la historia de nuestra república, van a validar con su votación directa ese cuerpo llamado Nueva Constitución. Si eso es todo lo inédito, todo lo histórico, todo lo por primera vez, va a coincidir entonces que el Parlamento, que le corresponde adecuar desde el punto de vista legislativo las leyes del país en función de esta nueva Constitución, es un Parlamento constituyente, es un Parlamento que tendrá misiones históricas, es un Parlamento que tiene obligaciones que den coherencia a ese pronunciamiento de millones, tanto para que hubiera elección de convencionales, tanto para que los convencionales elaboren su propuesta, como para el plebiscito de salida. Tiene tareas que no son de todos los días. Primera vez que nos vamos enfrentados a esto. Eso obliga a tener claridad política respecto a qué es lo que mandató el pueblo movilizado en las calles y que se transformó luego en esta expresión político-electoral como determinación. ¿Cuáles son los cambios que están en el debate público, incluyendo este tema de nacionalizar el agua, incluyendo el tema del Estado plurinacional, un Estado que sea semipresidencial, un Estado con un Congreso unicameral? Mira lo que acaba de ocurrir. El Congreso aprobó en el Parlamento el cuarto retiro del 10%. Y por más ofertas que nos hizo una candidata presidencial de que no habría letra chica, y etcétera, etcétera,
no tuvo la fuerza para comprometer a su camarada y por un voto de menos no se aprobó en el Senado. Hay que ir a una comisión mixta. La comisión mixta significa que tú expones lo avanzado en la Cámara de Diputados a retrocesos, porque tienes que negociar 5 senadores, 5 diputados, hombres y mujeres, para llegar, digamos, a una idea que ambas cámaras luego aprueben. Entonces ahí hay que conceder cosas y por tanto entra lo que llaman comúnmente letra chica. Bueno, pero eso ocurre porque hay 2 cámaras. Si hubiera solo una cámara, este tema hubiera sido un trámite resuelto y estaría, digamos, hoy día funcionando la ley que permite el cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones de quienes quieran hacerlo, por ejemplo. Un Estado que debe ser fuertemente descentralizado. Nosotros seremos un Estado unitario, la República de Chile, no un Estado federado, pero con una descentralización muy fuerte, donde los de abajo puedan definir políticas y la comparación de calidad de vida entre una región y otra esté marcada por la potenciación de su actividad principal. Será aquí la minería, será en Chiloé la crianza de salmones, será en otra parte lo forestal, etcétera, etcétera. Entonces, un Estado fuertemente descentralizado, un Estado que se haga cargo que la soberanía radica en el pueblo. El actual invento de constitución que tenemos no indica que la soberanía radica en el pueblo y que el pueblo somos todas y todos y todes. No, esto hay que recuperarlo para la Constitución. Ese tipo de cosas hay que adecuarla al funcionamiento de un nuevo país. Seguramente ahí van a salir líneas de trabajo respecto a instituciones, el Poder Judicial, otros órganos contralores, etcétera, que hagan un país más próximo, más humano, más democrático, al fin y al cabo, donde un eje sea lo principal. ¿Cómo se eleva la calidad de vida de los seres humanos que son parte de la sociedad chilena? Entonces será un Congreso y un Parlamento, una Cámara de Diputados constituyente, además de acompasar lo que yo creo será el próximo gobierno encabezado por Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, los proyectos comprometidos como proyectos de ley en su programa, para que haya una bancada en el Parlamento que ayude no solo a implementar la nueva Constitución, sino también a implementar ese programa y el Parlamento sea un aliado de cambios y no un freno de los cambios. Así veo yo el tiempo que viene y los papeles que a cada uno nos toca jugar. Perfecto. Doctor, queremos agradecerle por haber estado junto a nosotros acá en el Matinal Un Nuevo Día, que tenga una muy buena jornada y nuevamente muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes, muy buen día y un saludo muy grande a todos los que siguen muy de cerca el programa que este canal promueve. Muchas gracias. Muchas gracias. Conversamos con Lautaro Carmona, candidato a diputado por la región de Atacama, 10 de la mañana, casi 32 minutos de este miércoles 10 de noviembre, y estamos llegando ya a la parte final de nuestro programa. Dayana, que tenga una muy buena jornada.